para animales, que el mismo laboratorio que lo produce ha dicho que no cura y no ayuda en nada al coronavirus. La pregunta no es si uno quiere tomar ivermectina en su casa o no. La pregunta es, ¿debe un gobierno gastar más plata en un medicamento que se ha dicho hasta el aburrimiento que no sirve, en lugar de invertir en otras cosas que sí ayudan a salvar la vida de los peruanos? El doctor tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo, el doctor Manolo Fernández, de tener una posición. No se la vamos a cuestionar. Lo que vamos a preguntarnos es si esa posición va a calar en cualquiera de los dos gobiernos que llegue a la presidencia. ¿Nos vamos a una pausa o seguimos? Estamos en este momento con el señor Carlos Brus. No necesita mayor presentación, ex ministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo, donde se ganó su apodo de Techito, ex ministro y congresista también en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que hoy, hay que decirlo, sorprendentemente está del lado donde le lanzaron piedras durante los últimos 5 años. Hemos escuchado sus explicaciones ya en otros medios, en distintas oportunidades, que obviamente está movido por una preocupación por el modelo económico. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto conversar contigo después de mucho tiempo. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, te voy a hacer una pregunta directa. Claramente tu preocupación es por el modelo económico, que es una preocupación válida, es lo que está haciendo a muchas personas elegir la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Crees la democracia juega en estas elecciones? ¿Crees que la democracia es un factor que estás defendiendo o finalmente un candidato u otro nos pone en el mismo riesgo de perder nuestras libertades? No, indudablemente en esta elección está claro que la democracia está en peligro si el señor Castillo sale elegido. Él mismo ha dicho que él pretende llevar adelante un referéndum para cambiar la Constitución, que es exactamente lo que hizo Hugo Chávez cuando fue elegido presidente en Venezuela, lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Cambian la Constitución para poder ser reelegidos y mantenerse en el poder. Así que es el mismo know-how que quieren aplicar, y por eso que hoy la democracia está en peligro en la opción que representa Perú Libre. Y en la opción que representa Keiko Fujimori, porque ojo que con esta constitución se volaron a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra. Los presidentes han pasado casi uno tras otro y no necesitaron cambiar la constitución, ¿no? Vamos, Carlos, estuviste ahí. Lamentablemente, ¿no? Esos procesos de vacancia fueron constitucionales. Por eso, estuvo dentro del marco de la Constitución. Obviamente la Constitución debe ser reformado en ese sentido, porque no puede ser que vaquemos a un presidente más rápido de lo que vacamos a un alcalde. Eso hay que reformar la cuestión de confianza, hay que reformar varias cosas, pero estaba dentro del marco de la Constitución. Pero por ahí no va la pregunta, porque si Pedro Castillo hace un referéndum y cambia la reelección, también lo va a hacer dentro del marco constitucional. La pregunta no va sobre las formas, que en un caso y otro pueden ser democráticas. La pregunta va sobre el capricho, el uso de la Constitución justamente en contra de la democracia. Algo que es constitucional no necesariamente está bien. Lo vimos clarísimamente en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Eso fue un ensañamiento del fujimorismo contra PPK. Y se usó la Constitución para eso. El hacer un referéndum para cambiar la Constitución no es constitucional. En ninguna parte de la Constitución está previsto. Si pasa por una aprobación del Congreso primero, claro que sí. Se necesita la aprobación en el Congreso, ¿no? Claro que sí. El Congreso tendría que diseñar el mecanismo que no existe, ¿no? Y eso, si es que lo pretenden hacer desde el Ejecutivo, no es constitucional. Bueno, por otro lado... ¿De acuerdo con eso no podríamos cambiar la Constitución nunca? Sí, porque la Constitución puede ser reformada, pero no puedes hacer una nueva. No existe ese procedimiento. Ya, bueno. Entonces habría que cambiar la Constitución para prever ese procedimiento, como lo han hecho en Chile. En Chile han tenido que primero cambiar la Constitución. Para eso se crea una constituyente. Pero, en fin, no nos enfrasquemos en ese caso. A lo que voy es, entiendo perfectamente el argumento contra el señor Castillo, porque efectivamente no solo su cambio de constitución, sino que muchas otras declaraciones hacen pensar en que no habrá una democracia garantizada. Pero la señora Fujimori tampoco tiene los mejores pergaminos para eso. Por eso pregunto, entendemos la defensa del modelo económico, pero ¿de verdad, Carlos, crees que la democracia está salvaguardada en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Fíjate, tú sabes que un pilar de la democracia es la libertad de prensa.
y has visto tú al candidato Castillo asusando a la gente para que ataquen a la prensa, no solo una vez, sino 2 veces, y él no se disculpaba inmediatamente, se ha demorado horas después para masticar una disculpa. Ese poco respeto a la libertad de prensa son gestos autoritarios que preocupan. Ahora, yo tampoco voy a ¿Y qué pasa, no, tampoco voy a decirte que el Fujimorismo ha actuado bien en todos estos años. Por supuesto que no. Hemos estado en trincheras distintas y yo creo que el Fujimorismo no actuó bien, y Keiko Fujimori mismo ha dicho que efectivamente se equivocaron y tuvieron una actitud muy confrontacional. Y en eso estoy de acuerdo con ella. Yo no estuve de acuerdo con esos mecanismos, no lo estoy ahora, pero hoy en día el señor Castillo sí es un peligro para la democracia. De acuerdo, y ahora voy a entrar al tema del debate que me interesa mucho, pero simplemente quiero terminar un punto porque, te lo digo, Carlos, como se lo he señalado a otras personas que están apoyando a candidatos que de ninguna manera eran su primera opción, ¿no es cierto? Y que no lo hubieran sido si no fuera esta la final que se les presenta. Preocupa que está muy bien que se vea la paja en el ojo ajeno, pero acá también hay paja, pues. Entonces, quisiera saber si van a ir con una actitud crítica o con una actitud simplemente por miedo a dejar que pase lo que pase, se defiende a la señora Fujimori. Y te lo pregunto porque, efectivamente, el ataque a la prensa lo hemos condenado. No se le tira piedras a nadie, no se asusa contra la prensa, pero vamos, Carlos, ¿y qué cosa hemos vivido en los últimos 4 años del fujimorismo en el Congreso, los últimos 3 años, desde las redes sociales? Perdón, el señor de Medina está parado al lado de la señora Fujimori y lo ha llamado para su equipo técnico y era una persona que atacaba a periodistas con los que no estaba de acuerdo de una manera horrenda, misógina, con insultos. Discúlpame, Carlos, yo me siento igual que me hubieran tirado una piedra. Me siento igual que como si me hubieran tirado una piedra. Patricia, tú bien sabes que yo no voté por el fujimorismo en la primera vuelta. Y estuve combatiendo muchas de las posiciones del fujimorismo en los últimos años. Pero tampoco pueden decir que el fujimorismo es el fujimorismo que hubo hace 20 años, ¿no? En donde había que salir a las calles, como hicimos nosotros, a inhalar los gases que nos tiraron. No. Me acusaron de asesinato por el tema del Banco de la Nación y estuve procesado por eso. Pero ese fujimorismo no es el mismo que ahora. El de ahora estuvo manejándose dentro del marco de la Constitución con unas actitudes políticas que yo no aprobé y que rechazo, y que lo volvería a rechazar 1000 veces. Pero ahora la alternativa de Perú Libre, representada por el señor Castillo, es mucho peor, ¿no? Claramente no es el fujimorismo de los 90, pero es el fujimorismo de hace 3 años que tampoco era para aplaudir, ¿no? Es verdad. Ha sido horrendo, ¿no? Ha sido... Yo creo, y ellos mismos han reconocido su error. El punto es, ¿crees que vamos a ser víctima de más errores en un eventual? ¿Cómo hacemos para no ser víctima de más errores? Porque el fujimorismo, se viene disculpando desde los 90. Entonces, repito, esto no tiene nada que ver con que no reconozca todo lo complicado y atemorizante que es la candidatura de Castillo. Pero los que van a votar por la señora Keiko también tienen que saber que la señora no se va a seguir equivocando hasta ad infinitum, porque eso al país le cuesta muchísimo en términos de economía, de democracia. Estos años de inestabilidad, Jorge, han sido absolutamente innecesarios si el fujimorismo no hubiera hecho lo que hizo desde el Congreso. Totalmente de acuerdo contigo. Es así. Yo he conversado estos temas, ellos han reconocido que se equivocaron y esperamos todos que esto sirva para que entiendan lo que significa respetar la permanencia mínima de personalidades elegidas por el pueblo y solo se les debe remover por razón grave. Y por eso es que la Constitución tiene que ser reformada para normar esto de la famosa incapacidad moral, ¿no? Ese es un punto importante porque el señor Pedro Castillo pide un borrón y cuenta nueva, que por supuesto asusta porque lo del borrón lo entendemos, pero la cuenta nueva no, porque ni siquiera nos explica exactamente qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Y la señora Fujimori, no da miedo que el borrón se quede en página en blanco, y la señora Fujimori habla de un cambio hacia adelante, pero tampoco están tan claros esos cambios. Y no hemos llegado hasta donde hemos llegado, Jorge, porque el modelo económico sea intocable. Hemos llegado hasta donde hemos llegado, como pasa en Colombia, como está pasando en Chile, porque somos el continente más desigual del mundo. Y donde hay desigualdad y hay pandemia, no solo hay muertes, sino que además hay cólera, ¿no?
Ay, la desigualdad, yo creo que cuando todos son pobres hay menos rabia que cuando hay desigualdad, porque el otro quiere tener, no entiende por qué el otro tiene más. ¿Qué cambios tendrían que hacer? Y eso te lo pregunto porque se necesita, queremos saber qué va a pasar en el debate, ¿qué cambios se pueden ofrecer concretos con respecto a este modelo económico que sí ha permitido riqueza pero no ha permitido igualdad? Sí, y yo creo que además de una molestia hacia el modelo o que la gente le echa la culpa al modelo, pero yo le echo más la culpa a quienes administraban el modelo. Digamos, porque la incapacidad de Vizcarra de cerrar contratos para compra de vacunas, ¿qué tiene que ver eso con el modelo? Es simplemente una actitud negligente de las autoridades que nos tocó en ese momento. ¿Por qué el gobierno de Vizcarra no compró máquinas de oxígeno? Que son máquinas de oxígeno, pues no es un laboratorio nuclear. Máquina de oxígeno es un compresor, es una tecnología, digamos, relativamente sencilla. ¿Por qué no se hizo esas cosas? Y yo entiendo a la gente que está molesta, que realmente es la gente más necesitada, que se le ha muerto su madre, se le ha muerto su padre, que su hermano ha tenido que vender el carro para conseguir oxígeno al hermano. Si fuera ese mi caso, oye, yo voto por Sendero Luminoso, porque estaría molesto con la sociedad. Pero eso ha sido por consecuencia de una mala administración del gobierno anterior. Ahí tengo un punto importante. Keiko no sube en las encuestas y algo no está funcionando. Ha subido, muy importante, una subida y parece haberse estancado. Pareciera que los dos candidatos han estado raspando una olla de arroz y llegaron al concolón. Y ya no saben cómo arrancharse eso que está pegado al fondo de la olla y cada voto que se gane en estas semanas es fundamental. Sin embargo, ¿a quién se está dirigiendo Keiko? Porque si tú me dices que el problema tiene que ver con la cólera que hay con respecto al gobierno anterior, entonces eso no se explica que Vizcarra, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado, sea el congresista más votado. Claramente la gente no cree que el problema está en Vizcarra. Vamos, Carlos, llevamos más de 15 años de crecimiento económico y Vizcarra ha gobernado año y medio. Mentiroso, dijo que había hecho cosas que no hizo, pero claramente Vizcarra no es el problema, ¿no? Entonces, no le podemos ofrecer a la gente algo, discúlpame, no quiero parecer grosera, tan burdo como, bueno, lo vamos a hacer mejor que Vizcarra, ¿no? Sí, bueno, no estoy diciendo que la gente entiende perfectamente la diferencia entre el modelo y la mala administración de Vizcarra. Digo lo contrario, digo que la gente confunde la mala administración de Vizcarra como una consecuencia necesaria del modelo. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, indudablemente hay cosas que se pueden hacer mejor. El modelo ha estado fallando en muchos aspectos. El Estado no ha estado entregando resultados, entregándole servicios que el ciudadano se merecía. Pero eso requiere reformas. Por ejemplo, agrandar el Estado no tiene sentido, pero hacerlo más fuerte sí. Sí, claro, y hacerlo más eficiente sobre todo. Como nunca en los últimos años hemos tenido muchos recursos en manos del Estado y año tras año el Estado no ha podido invertir todos los recursos que tenía en obras públicas, en infraestructura en general, salud sobre todo, educación, obras viales, el muro de contención, todas las cosas que el ciudadano necesitaba, y la plata regresaba al Tesoro Público año a año. Entonces ahí es un problema de ineficiencia. De acuerdo, vas a estar en el debate como parte del equipo de Keiko Fujimori para hablar de infraestructura, desarrollo regional y descentralización. Temas que obviamente tienen que ver con lo que estamos hablando ahora, cómo se gasta la plata. Pero hay algunas cosas que no se entienden. La señora Fujimori se expuso a ir a una conferencia con Mario Vargas Llosa en el exterior, que por cierto ha sido el enemigo más acérrimo que ha tenido su padre en los últimos años. Se expuso porque tuvo que pedir un permiso a la justicia que le dijo que no, con lo cual además la dejó en evidencia con respecto a que si es una presidenta, va a ser una presidenta o es una persona que está postulando y que tiene problemas con la justicia. Error. Pero el problema es, luchó para ir fuera, para reunirse con Vargas Llosa, repito, enemigo número 1 de su padre durante años, y no fue a la reunión de los presidentes regionales, Carlos. No fue. Solo dejó solo a Castillo frente a ese auditorio. Entonces, cuando te presentes en el debate, ¿cómo hablar de descentralización si la señora Keiko no honró una invitación que se le hizo formalmente desde la organización que reúne a todos los gobiernos regionales del Perú? No, es que la descentralización es mucho más que una reunión con un grupo de autoridades.
Es mucho más que eso. Acá estamos hablando de desarrollar las potencialidades de cada región. El domingo voy a entrar en detalle de cómo deberíamos hacer eso. El que las regiones no tengan que estar mirando a la capital constantemente, sino que puedan ellos manejarse, inclusive con recaudación de sus propios recursos, para no estar dependiendo tanto del gobierno nacional. Pero eso requiere ser mucha más administración. ¿Y cómo se hace eso si no te sientas con los gobernadores regionales a preguntarles cuáles son los problemas que tienen? Y además a lo que voy es, la señora Keiko Fujimori ha centrado su discurso contra el gobernador regional, contra el señor Cerrón, que por supuesto se lo merece, que es un pésimo gobernador regional. Pero eso ha extendido la idea de que pareciera que quisiera centralizarlo todo de nuevo, porque habla muy mal de los gobiernos regionales. Porque obviamente esa es una plataforma que le sirve para criticar a Cerrón. ¿Así va a trabajar un presunto gobierno del fujimorismo? ¿Va a recentralizar? ¿Va a prescindir de gobiernos regionales ineficientes? ¿Cómo se va a hacer, Carlos? Y con eso tenemos que ir cerrando. Sí, bueno, fíjate, el acercarnos a la gente y entregarle resultados a las personas en términos de infraestructura, no se limita a conversar con autoridades. Aquí se habla de centrarse en el ciudadano, que el ciudadano reciba esa trocha carrozable que necesita para llegar a su pueblo, o ese muro de contención, o ese canal de regadío, y que el Estado diseñe un sistema de contratación que permita llegar a hacer esas obras. De eso estamos hablando, y que los recursos, por ejemplo, como el canon, no se queden depositados en una cuenta cuando la gente necesita hospitales, o necesita postas médicas, necesita colegios. De eso estamos hablando. Eso es mucho más importante y grande que una reunión con un grupo de presidentes regionales, porque no estaban todos, además. No, muy bien, Carlos, pero de ahí que en la impresión de la gente queda que para la señora Fujimori era más importante irse al extranjero con Vargas Llosa que sentarse con autoridades peruanas. Lo siento, pero esa es un poco la impresión que quedó, y probablemente eso refleja que no sube en las encuestas. Pero, como comprenderás, es una opinión a raíz de los números. Por supuesto, podemos estar equivocados. De repente iba a la reunión de gobiernos regionales y tampoco generaba mayor impacto. Sin embargo, sí sería importante tender puentes, ¿no? Ella estuvo en esos momentos presentándonos al equipo técnico. Y con respecto a las encuestas, hay que poner en su contexto que esta encuesta de Datum es la primera que demuestra un estancamiento casi a nivel de error estadístico, y veremos las próximas encuestas cómo se desarrollan los números. Y con respecto a los números anteriores, prácticamente la encuesta de Datum señala que no ha habido variación. O sea, ni el señor Castillo ha subido ni la señora Keiko ha bajado considerablemente. Sin embargo, lo que se espera es ambos candidatos lo que quieren es sumar votos. Carlos, suerte entonces. Veremos las siguientes encuestas. Exacto. Y veamos el debate, que creo que va a ser importante. Te felicito por participar en él. Creo que es importante que las personas escuchen y escuchen a los equipos técnicos. Esperemos entonces escuchar propuestas para comparar interesantes de ambos lados. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno. Buena suerte. Gracias a ti. Te vemos en el debate. Vamos a ir a una pausa. Regresamos aquí en A Está Hecho.